Muy bien, pues buenos días. Vamos a comenzar entonces ahorita con los ensayos de laboratorio. Vamos a trabajar con el ensayo de humedad para esta muestra de suelo que tenemos aquí. Es una muestra de suelo inalterada que viene de la zona de Oaxaca, de la Mixteca, que se llama Justlahuaca. Nosotros por un trabajo tuvimos que ir a tomar esta muestra inalterada. Esta es una parte de una muestra más grande que trajimos y se nos está pidiendo un estudio para el diseño de la cimentación de un techado en una escuela de esa zona, en Cusclahuaca, Oaxaca. Entonces, aquí tenemos el suelo ya como muestra. Ya comencé yo a abrirlo. Ustedes pueden observar que tiene la cinta canela alrededor. Ya lo abrí y de ahí yo ya tomé una parte del suelo para secarlo en la estufa y comenzar a realizar el ensayo de humedad. Ahorita el suelo se está secando. No, el cable no me llega hasta allá de la cámara, pero ahorita voy a traer las cosas para acá. Y la explicación de la humedad, ahorita lo vemos en el pizarrón. También de ahí voy a preparar un pequeño prisma para poder hacer las volumetrías y gravimetrías del suelo. Ese prisma ya lo tenemos también avanzado un poquito. Aquí podemos observar que tenemos esta muestra de suelo y está, ¿sí? Tenemos esta muestra de suelo que la vamos a utilizar para hacer tres pesos. Un peso en aire, un peso en aire con parafina y un peso en agua con parafina o el peso flotado. Y de ahí, después de que hagamos también la densidad de sólidos cuando el suelo está completamente seco, entonces nosotros podemos hacer ya el cálculo de los parámetros que vamos a ver si nos da tiempo más al ratito o lo dejaríamos para el día de mañana. Yo creo que sí nos da tiempo el día de hoy. Bueno, entonces, vamos primero con la parte de la humedad de los suelos, ¿sí? Todos los suelos en estado natural siempre tienen una pequeña cantidad de agua, ¿sí? Es muy raro encontrarse en la naturaleza un suelo completamente seco. Aquí en la Tierra se dice que de los lugares más secos, el desierto de Atacama en Chile, el desierto de Sonora, donde las temperaturas son muy altas, aún así, hay vestigios de que el suelo a cierta profundidad presenta cantidades muy pequeñas de agua, pero el agua está presente. En laboratorio sí nosotros sí podemos llegar a un estado completamente seco del suelo cuando lo metemos al horno, cuando lo secamos en una estufa o cuando lo secamos en un horno de microondas. Esos son los tres métodos que existen para calcular la humedad. Ahorita me voy a referir, para un método rápido, me voy a referir al método de la charola y la estufa. Y vamos a platicar los otros dos métodos. Vamos a usar uno de ellos, que es el método del horno de convección, donde vamos a obtener la humedad, pero lo vamos a obtener hasta las 24 horas, o sea, hasta el día siguiente, lo que entonces obviamente atrasa a veces un poquito los trabajos. Bueno, ¿en qué consiste la humedad? Normalmente en una charola de aluminio que se pueda calentar, nosotros vamos a tomar una muestra de suelo, del suelo de la muestra inalterada, la vamos a tomar para que comience a secarse en la estufa. La ponemos en la estufa, obviamente registramos el peso de la charola, que le llamamos la tara, registramos el peso del suelo húmedo con la tara, lo ponemos en la estufa a secar y cuando con la ayuda de un vidrio veamos que ya no tiene humedad, entonces con mucho cuidado con unas pinzas sacamos la charola, dejamos que se enfríe y procedemos al último peso para obtener el peso del suelo seco más la tara. Con eso vamos a hacer unos cálculos muy elementales. Espero que se alcance a ver en la... Bueno, me voy a acercar un poquito aquí al pizarrón. ¿Sí? Para que veamos el cálculo. Ustedes me dicen si ahí se está viendo la información de la humedad. ¿Sí se ve este Inge? ¿Inge? Sí, sí. Correcto. Bueno, entonces, en el método de la charola y estufa, les decía, vamos a hacer el peso de la tara, el peso de la charola. En este caso, 178.7 gramos.
el peso del suelo húmedo más la tara, 909.2 gramos. Esto yo lo hice previamente. Ahorita estoy en espera de que el suelo seque y voy a realizar el tercer peso, que es el peso del suelo seco más la tara. Con esto voy a calcular el peso del agua, que es la diferencia del peso húmedo y tara, de los pesos seco y tara, para expresarlo en gramos. Y posteriormente calculo la humedad del suelo, que normalmente se le asigna la letra omega, la letra griega omega, sub S, donde el peso del agua, entre el peso del suelo seco y tara, menos el peso de la tara por 100, me da la representación de la humedad en porcentaje. ¿Sí? Esta humedad presente en los suelos puede ser incluso mayor del 100%. A veces, erróneamente, tenemos la idea de que si un suelo tiene humedad del 100%, el suelo tiene pura agua, y no es cierto. Lo que pasa es que a la hora de hacer los pesos relacionados con el peso seco, pues nosotros podemos tener humedades arriba del 100%. Caso de la Ciudad de México, donde a veces nos encontramos humedades del 250, 300%. Entonces, por esa razón, la humedad se expresa desde el 0% hasta infinito, ¿sí? Una humedad de 0 representaría un suelo completamente seco. Una humedad que tiende a infinito representaría un estado de suelo donde predomina muchísima agua, pero hay partículas de suelo presentes en esa especie de fluido, ¿sí? Entonces, esa es la manera de hacer la estimación de la humedad. ¿Qué pasa si uso yo el horno de convección? En el horno de convección, el proceso es similar, solamente que lo voy a meter en el horno y me tengo que esperar 24 horas para que el horno esté trabajando a una temperatura entre 70 y 100 grados centígrados, máximo 120. No más porque pudiéramos nosotros quemar partículas orgánicas que también nos interesa detectar en nuestro trabajo. El método del horno de microondas es utilizar en un recipiente que soporte las microondas para ir secando el suelo en lapsos de minutos, 2 o 1 minuto, y estar verificando los pesos hasta que el peso sea constante. En ese momento ya procedemos a hacer los cálculos de la humedad. Los dos métodos rápidos son el método de la estufa y charola y el método del horno de microondas. El método del horno de convección es un método lento. El horno de convección no lo tengo yo aquí a la vista, está en este cuarto, ¿sí? Adentro está nuestro horno de convección. Si tuviéramos necesidad de verlo, bueno, yo espero que ustedes en su laboratorio tengan un horno, que es un equipo esencial todo laboratorio. Bueno, entonces, hasta ahí no sé si hay algún comentario. Este ensayo no lo tengo yo como guía, lo vamos a elaborar al rato, pero esa guía también sería interesante que ustedes la consideraran dentro de los reportes que vamos a hacer o yo se los comparto un poquito más adelante. Bueno, hasta ahí no hay alguna pregunta con respecto a humedad de los suelos, ¿sí? ¿Qué pasa ahorita? Estoy esperando que el suelo se seque completamente en el horno. Voy a ver si ahorita con la ayuda del vidrio ya presenta el secado. Entonces, aquí yo tengo un vidrio, este vidrio, que lo voy a colocar encima de la charola para verificar si ya se está secando. Entonces, lo coloco aquí. Si ya no hay de sudor, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que está completamente seco, ¿sí? Y entonces, ya con esta característica, el suelo está completamente seco, vamos a proceder a realizar el cálculo. Entonces, aquí voy a apagar la estufa y vamos a esperar que enfríe. Aquí está la charola. Pueden ustedes observar el suelo que ya se ha secado. Vean el estado original del suelo. Aquí lo pueden ustedes observar. Partículas de suelo con humedad, ¿sí? Y el estado del suelo cuando se ha secado. Ha cambiado el color. Bueno, entonces, este suelo
me va a servir para que también yo haga el ensayo de densidad. Incluso hasta me podría servir para hacer el ensayo de granulametría. Entonces, voy a ponerlo aquí en el piso para que se seque un poquito, para que se enfríe, perdón, un poquito. Y ahorita hacemos el peso en la báscula digital, porque fue la que usé inicialmente para poder ir registrando mis pesos. Bien, ¿hasta ahí no hay alguna pregunta? Perfecto. Vamos a, mientras se está enfriando, vamos a comentar la parte de las volumetrías y gravimetrías. ¿Sí? Aquí me voy a enfocar la muestra. ¿Ah? Y ustedes pueden observar, digo, no pueden palpar, pero ustedes pueden observar acá un suelo que presenta cierta humedad. Tiene un comportamiento ligeramente plástico, se puede sentir, porque se permite su remoldeo, pero también se siente que la partícula fina presenta cierta grano. Aquí puedo yo observar que a la hora de que el suelo lo empiezo a enrollar, se permite ese enrollado, lo que me está dando la idea de que sí tiene una plasticidad presente debido a la presencia de arcillas. Bueno, estos suelos que tenemos acá, normalmente les llamamos suelos cohesivos, y si se siente parte de la fricción, pues esos son suelos cohesivos friccionantes. Entonces, estos suelos tienen la ventaja de que se nos permite labrarlos con la ayuda de un cuchillo. Entonces, podemos nosotros, aquí déjenme voltearlo un poquito, ¿no? Creo que se desconectaron. Perdón, ingeniero Orbelín, parece que se desconectaron. Ahí está. Sí, se congeló la pantalla y nos desconectamos pero ya está Es mostrando. que no, de repente se nos detiene el internet acá. De hecho, estoy trabajando aquí porque aquí tenemos nosotros la antena de internet, ¿sí? Y a veces va funcionando muy bien, pero de repente se nos detiene. Bueno, entonces, bueno, si no escucharon, comentaba yo que estos suelos cohesivos tienen la ventaja de que permiten un labrado correcto de las muestras. Y esto, por ejemplo, yo debo de aprovecharlo para labrar un cilindro al cual le voy a hacer un ensayo de compresión simple. Prácticamente, así como me está llegando la muestra, es una de las primeras pruebas que debo de realizar para que yo no tenga pérdida de humedad y tenga yo, digamos, la garantía de que estoy analizando un suelo con una humedad presente en su estado natural. O sea, son las condiciones más cercanas al estado natural donde puedo hacer un ensayo de compresión simple y confinado o un ensayo triaxial, ¿sí? Entonces, el labrado se permite fácilmente en este tipo de suelos. Hay a veces algunos suelos que son un poquito difíciles de trabajar porque tienden a desmoronarse fácilmente. Y entonces eso pues obviamente causa un poquito de lentitud en los trabajos de labrado de muestras para poder hacer un ensayo de compresión. Aquí algo importante, la cara superior de esta muestra está aquí marcada. Venía aquí con una leyenda que me decía suelo del Pozo 2 y de la zona de Cuxtlahuaca. Entonces, les decía, si yo tuviera ahorita la necesidad de trabajar un cilindro para poder hacer el ensayo de compresión simple, pues el labrado lo tengo que hacer en esta dirección, para que el ensayo se aplique en esta dirección, en la dirección vertical. Si yo lo labro y lo ensayo de esta manera, hay que tener mucho cuidado porque los suelos a veces no presentan isotropía y entonces los esfuerzos ya no se están repartiendo de la misma manera en todas las caras del elemento. Entonces, si nosotros sabemos que nuestras cargas se van a mandar de esta manera, gravitacionalmente, hacia la dirección vertical, dirección eje Z, entonces el ensayo tiene que realizarse de esta forma, ¿sí? En esta dirección. Entonces, ahorita vamos a trabajar, les decía, con la parte de la muestra para sacar volumetrías y gravímetros. Entonces, aquí yo ya preparé un cilindro, perdón, un prisma, que está completamente irregular
pero me puede servir para hacer mis pesados dentro de mi equipo. Entonces, ahora vamos a enfocar hacia la báscula y voy a ir registrando aquí unos pesos en el pizarrón para que tengamos registro de los datos que tenemos aquí. Entonces, para volumetrías y gravimetrías, vamos a sacar volumetrías y gravimetrías. Yo voy a necesitar 3 pesos, que es peso del suelo húmedo en aire. Vamos a llamarle peso suelo húmedo en aire, WH. Necesito peso del suelo húmedo más parafina en aire. Le vamos a llamar peso suelo húmedo, parafina, aire. Y voy a hacer el mismo registro que es peso del suelo húmedo más parafina en agua. Le llamamos normalmente el peso flotante. Entonces, peso húmedo, parafina, y en agua te voy a poner los dedos. ¿Vale? Y entonces aquí voy a hacer los pesos en gramos para poder registrarlo. Otro dato que necesito es la densidad de sólidos. Esta tengo que realizar el ensayo para que me permita hacer los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ahí registrados estos 3 datos. Vamos a proceder a hacer los pesos. Entonces, me llevo con mucho cuidado mi prisma de suelo y lo voy a pesar aquí en mi báscula. Entonces, la báscula la vamos a poner en 0 y hago el pesado. Y registro son 248.6 gramos. Entonces aquí registramos 248.6 gramos. ¿Sí? Ahora, con la parafina líquida, la voy a traer para acá. Vamos a comenzar a realizar el cubrimiento con cuidado porque la parafina está caliente. Para que protejamos la muestra del suelo y no le entre agua cuando lo estemos pesando de manera flotante. Entonces, aquí yo tengo parafina caliente. Pueden ustedes observarlo. Aquí está, es parafina. Está un poquito oscura, pero es parafina que está completamente caliente. ¿Sí? Y la voy a colocar acá. La muestra de suelo. Algo importante que creo que se me está olvidando. Como yo necesito pesar flotado dentro de agua, necesito un cablecito con un pequeño ganchito. Entonces, voy a preparar por aquí un cablecito donde también lo debo de contemplar en el peso. Entonces, lo tengo por aquí. Este cablecito, ¿sí? Lo vamos a utilizar para poder hacer el peso de nuestra muestra de suelo. Entonces, también voy a incorporar este peso aquí. Porque entonces, voy a hacer mi corrección. Sería 250.2 gramos. Muy bien. Ahora, voy a comenzar a cubrir con parafina la muestra de suelo. Entonces, aquí con la ayuda de los dedos, lo metemos en parafina y lo sacamos. ¿Sí? Le giramos con mucho cuidado, que no se nos caigan partículas de suelo. Lo metemos en parafina y lo sacamos. Esperamos que enfríe un poquito. Lo
giramos, lo metemos en parafina y lo sacamos. ¿Sí se está observando? Esperamos que enfríe un poquito. Repetimos el proceso para que se logre un buen cubrimiento de parafina en la muestra de suelo. Hay que tener cuidado de que haya un buen enfriamiento de la parafina para que no se deforme luego con la presión de los dedos. Y eso puede provocar que no haya un buen cubrimiento de la muestra de suelo. La parafina, la verdad no sé a qué temperatura está, pero está caliente. Entonces, con mucho cuidado lo estamos haciendo para no quemarnos. Bueno, creo que todo el mundo nos hemos quemado con los cirios, con las velas, y pues sabemos que es una quemada instantánea, ¿no? Pero pasa muy rápido. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Ingenieros? Tenemos que hacer un cubrimiento de tal manera que garanticemos que no va a haber penetración. Aquí, por ejemplo, por la forma de la partícula se ve una especie de pequeño agujerito. Pudiera ser que por ahí el agua llegara a entrar. Entonces, tener cuidado en estas partes y darle un buen cubrimiento. Muy bien. Una última inmersión en parafina. Y tenemos ya nuestra muestra cubierta con parafina. Estoy revisando que no se vean agujeros. Bueno, vamos a pesarla en nuestra báscula. Y anotamos este dato. 269.2 gramos. 279.2 gramos. Bien, ahora voy a esperar a que seque, perdón, a que enfríe la parafina un poquito, porque si la meto automáticamente ahí en el agua, puede haber un choque térmico y entonces se nos fracture la parafina, ¿sí? Pase algo como lo que se puede observar aquí, lo voy a dejar en esta parte que enfríe, y nos pase algo como esto. Aquí, obviamente, esta muestra de suelo ya la habíamos trabajado, y luego se llega a fracturar cuando entra en agua que pues está a una temperatura ambiente, a lo mejor 22 grados, y entonces con el calor que trae la parafina se fractura y se agriete, y obviamente el ensayo falló y hay que volver a iniciar. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta parte calculada. Bueno, mientras vamos a hacer el pesado. Vamos a hacer el pesado de la muestra para sacar la humedad. Entonces, ya enfrió nuestra báscula, nuestra charola, perdón, nuestra charola ya enfrió y la vamos a pesar en la misma báscula donde había hecho nuestro producto. Entonces, voy a retirar el esto, lo voy a poner en cero, ¿sí? Y voy a hacer el peso
Entonces, aquí tengo un peso de 794.2 gramos. Entonces, son 794.2 gramos. Con esto, ahora sí, ya podemos hacer cálculo de la humedad. Entonces, permítame un ratito. Vamos esperando que se enfríe un poquito esto. Y vamos a acercar un poquito la cámara. Okay. Se aprecia un poquito mejor ya los gatos. Muy bien. Entonces, veamos cómo está la cuestión de la humedad en el suelo. Tenemos, con la ayuda de la calculadora, tenemos 909.2 gramos menos 794.2 gramos. Esto me da 115.0 gramos. Y para la humedad, o sea, tenemos 115 gramos de agua presente en este suelo. Para la humedad del suelo, voy a tomar esos 115.0 gramos, los voy a dividir entre el estado seco, 794.2 gramos, menos la tara, 178.7 gramos. Esto me da, tengo 115 entre 794.2 menos 178.7. Esto me da punto 18,68,4. ¿Sí? Como lo voy a multiplicar por 100, ya que así lo dice la fórmula para expresar el porcentaje, entonces tengo 18,684% de humedad. ¿Sí? Entonces, este suelo tiene esa humedad presente. 18% de humedad presente en el suelo, de acuerdo a los pesos y al método de la charona y estufa. Y ese fue el método rápido, ¿sí? Ahora, sería interesante que verificáramos el comportamiento de la humedad a 24 horas. ¿Lo podemos hacer? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a realizarlo y lo vamos a dejar que para el día de mañana, para las 24 horas. Entonces, vamos a usar una tara de suelo. Aquí tengo yo una cápsula de aluminio. ¿Sí? Está completamente limpia. La pesamos. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí la cápsula de aluminio y la vamos pesando. Entonces, voy a registrar esa información aquí. La voy a poner aquí junto con otro color. La vamos a poner con otro color para ir registrando. Entonces, nuestra capsulita pesa 30.0 gramos. Esto es para el método del horno de conversión. ¿Vale? Luego, voy a tomar una muestra de suelo, ¿sí? Del suelo que tenemos aquí. Vamos a tomar una muestra completamente aleatoria, donde no voy a intervenir para nada mis manos, porque luego las manos de uno tienen un cierto calor y eso puede provocar un poquito de variaciones. Entonces, el peso húmedo, 128.7 gramos, ¿sí? Y lo metemos al horno para que se seque. Les decía, el horno lo tengo yo en este lugar, entonces voy a entrar aquí.
y ya le puse el papelito y ya lo metimos al horno para que mañana veamos. El horno está a 100 grados centígrados y nos vamos a dejar para el día de mañana. ¿Sale? Y ya con esto también vamos a rectificar esta humedad rápida, porque esta humedad rápida puede ser que no sea una humedad, digamos, totalmente confiable. Lo ideal, repito, es el horno, pero para efectos rápidos tenemos esto. Bueno, vamos a hacer el ensayo de densidad. Estamos esperando que enfríe un poquito nuestra parafina. Entonces, ahora vamos a pasar hacia esta mesa de trabajo y vamos a hacer el ensayo de densidad, para la cual me voy a apoyar en el suelo completamente seco que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el suelo seco. Este suelo hay que disgregar. Entonces, vamos a utilizar, si tuviéramos una charola grande, ¿sí? Podemos usar un mazo de madera de 1 kilo y hacemos el disgregar, ¿de acuerdo? Pero vemos que sí funciona bien la charola. Bueno, entonces es un poquito más que bien el suelo. Muy bien. Si ustedes revisaron la normativa, cuando estamos haciendo el disgregado, se recomienda cribar una distribución de mallas. Vamos a usar la malla número 4 para que retengamos partícula gravosa venenosa. Y voy a realizar más disgregado. Muy bien, amigos, elevamos. Muy bien, pues prácticamente aquí ya tengo partículas. Todavía algunas son disgregables, algunas partículas ya son sólidas, que ya corresponden a las gravas presentes en este suelo, ¿sí? Porque corresponden al material retenido en la malla 4 aquí, y el material que pasó la malla 4 está aquí, ¿sí? Entonces, de este suelo que tengo aquí, yo voy a realizar el ensayo de densidad. Necesito ese parámetro para poder hacer los cálculos. Entonces, nos vamos ahora sí con
nuestro matraz. Aquí tengo yo un matraz completamente limpio. Lo lavamos el día de ayer con alcohol, ¿sí? Lo dejamos secando y lo vamos a utilizar. Entonces, para densidad le recordamos peso del matraz y vamos a irlo anotando. WL nos pesa 204.5 gramos. ¿Sí? Ya hicimos el peso del matraz. ¿Vale? Ahora vamos a llenarlo de agua hasta la marca de aforo. Entonces, vamos ahora a llenar de agua destilada. No lo ven, pero de este lado tengo mi agua destilada. Entonces vamos a llenar. Entonces, con cuidado, vamos a llenar. Hasta la marca de aforo y recordar el menisco. Importante. Ahorita lo vamos a observar aquí. ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá. Quede en reposo. Y me voy a acercar con la cámara y pueden observar completamente horizontal, no sé si ahí se ve, que el aforo, la marca de aforo, todavía no está tangente al menisco del suelo. Entonces, lo que vamos a hacer es completar con mucho cuidado un poquito de agua para que se observe el menisco. Las gotitas nada más. Y ahí ya tenemos nuestro menisco completamente tangente. No sé si se aprecia. Estamos hablando en la marca de aforo, aquí. Entonces, ya lo tenemos completamente aforado. Y lo vamos a pesar. Ya lo saqué por la parte de afuera y lo peso. Y el peso de matraz con agua me da 710.9 gramos. Entonces, peso matraz con agua, 710.9 gramos. Peso matraz agua, 710.9 gramos. Y nos falta el peso matraz agua, perdón, el peso del suelo y después el peso de matraz agua y suelo. Vamos con el peso del suelo. Para el peso del suelo, y voy a regresar un poquito de agua. ¿Sí? Voy a regresar un poquito de agua. Listo. Para que quede espacio. Y de la muestra que tenemos acá, el suelo que está cribado por la malla número 4, completamente seco, vamos a obtener un tamaño entre 50 y 100 gramos. Entonces tengo que dar una pequeña cápsula, la pesamos y la ponemos en serie. Y vamos a tomar nuestra muestra de suelo completamente aleatoria. Entonces, y está. Después un cuarteo. Una muestra acá. Una muestra acá. Una muestra de acá. Una muestra de acá. Vamos a ver cuánto llevamos. De preferencia, entre 50 y 100 gramos.
Apenas llevamos 20 gramos, esta está muy pequeñita bien. Ahí está. Vamos acá. $46.9 gramos, un poco más. Finalmente tenemos 73.2 gramos. Entonces, vamos a registrar ese peso para la densidad, 73.3 gramos. Entonces, registramos 73.3 gramos. Y los pesos, nos falta el último peso. Este lo vamos a vaciar aquí en nuestro matraz. Mucho cuidado. Tenemos completamente limpio el embudo y lo vaciamos. Y procedemos al agitado para que nuestro suelo suelte toda la partícula de aire que estuviera en su interior. Si han leído la normativa, a veces menciona que se debe de poner a hervir para sacarle toda la partícula del suelo. Incluso se tiene que preparar en una batidora la muestra de suelo cuando es muy arcillosa. ¿Sí? En la normativa así lo menciona, incluso en la normativa del SCP. Entonces, aquí estamos haciendo un procedimiento rápido y confiable para calcular la densidad de sólidos del suelo completamente seco. Vamos a llenar nuevamente a la marca de aforo. Tenemos aquí un poquito de burbujitas, vamos a esperar un ratito. Mientras esperamos esto, vamos a realizar ahora sí el peso de la muestra de parafina, ¿sí? Que la tenemos acá y se quedó pendiente para hacer el pesado en agua. Entonces aquí vamos a correr un poquito nuestra camarita. Vemos aquí, ahí está. Y tenemos aquí, les decía yo, la muestra de suelo. Vamos a colocarle el hilo. Es importante, nuevamente, el dispositivo que tenemos acá, parado, junto con el hilo, nada más que se estabilice, para poder hacer el peso en agua. Y voy a completa, yo creo que voy a quitar la para que vamos a hacer el peso. Muy bien, lo voy a poner en cero. Y ahora vamos a hacer un pequeño nudito para amarrar nuestra muestra de suelo. Aquí tenemos un nudito. Y ahí ven ustedes que lo tengo colocado así. Y lo voy a colocar dentro del agua para que quede pesado de manera flotada. Entonces, vamos a quitar aquí. También es importante observar que no haya burbujas
Digo, no lo pueden ustedes observar, pero en efecto no hay burbujas. Entonces, voy a realizar el pesado. Está flotando nuestra muestra de suelo. Muy bien. Y veo el peso, una vez que se estabilice, vean ahí, se va a estabilizar el peso, ¿sí? Aquí pueden ustedes observar que está en agua, está flotando, y entonces ya puedo hacer el peso en agua. Entonces, este peso me da 109.1 gramos. Entonces, anoto ya el peso del suelo húmedo de Paraquina en agua, 109.1 gramos. ¿Listo? Ya terminamos el ensayo. Listo. Y el ensayo de densidad, perdón, de volumetrías y gravimetrías ha terminado. Nos falta, obviamente, la parte de la densidad del suelo. Entonces, estamos esperando que se estabilice para poder hacer la lectura de la muestra de agua de suelo en el aforo. Entonces, ya vamos aquí a esta parte. Ya se estabilizó. Voy a vaciar con mucho cuidado agua. Para que se observe la marca de la poquito de agua. Una gotita. Mucho cuidado, se la ve. A veces se recomienda usar una pipeta. No es mala idea, nada más que es un poquito lento el proceso. Muy bien, ahí está ya el registro y lo pesamos. Entonces, aquí voy a quitar el dispositivo, pongo el cero y hacemos el peso. Registramos son 745.1 gramos. Entonces tenemos 745.1 gramos. Bueno, vamos a calcular densidad del agua, densidad del suelo por unidades y luego densidad relativa, que es la densidad de sólidos para nuestro ejercicio. Entonces, esto ya ayer vimos cómo se calcula. Entonces, comenzamos. Primero calculamos densidad del agua, llamamos rho omega. Entonces, serían peso del material con agua, 710.9, menos el peso del material, 204.5, y eso entre el volumen del material de 500 centímetros cúbicos nos da 1.0128 gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? Ya tenemos el primer cálculo. Y ahora vamos a calcular la densidad del suelo. Recordemos el peso del suelo, 63.3, entre 63.3 más peso de matraz con agua, 710.9, menos el peso de matraz con agua, 745.1. Eso me da 2.175.3 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad de sólidos, lo dividimos entre 1.0128. Nos da
1478. No recuerdo qué hace. No tiene unidades que es. Y entonces ya tenemos los datos necesarios para proceder al cálculo de volumetrías y gravimetrías. ¿Sí? Ya tenemos toda la información, tenemos la humedad del suelo, tenemos densidad del suelo y tenemos los tres pesos necesarios para calcular los parámetros. Vamos a trabajar una hoja de cálculo de MATLAB para que veamos cómo tenemos las ecuaciones deducidas para esto. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta, compañeros. Ingenieros, compañeros de Tlatlauquitepec. Ninguna, doctor. Perfecto. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Vamos a proceder con los cálculos. Miren, no sé si ustedes han trabajado este software. Se llama MATLAB. Es una hoja de cálculo que tiene la ventaja de que maneja expresiones matemáticas muy parecidas. Muy parecidas a las expresiones matemáticas que nosotros manejamos. Bueno, entonces voy a abrir el modelo y lo vamos a calcular. Permítame un ratito. Vamos a ver dónde está nuestro modelo. Aquí tenemos uno, déjenme. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, ahora sí. Muy bien, ¿seguimos grabando o esta cosa se detuvo? No, seguimos grabando, muy bien. Entonces, comparto pantalla. Y aquí tenemos desarrollado un modelo en una hoja de cálculo que les digo, se llama MATLAB, para determinar relaciones volumétricas y gravimétricas de un suelo a partir de los datos de laboratorio. Entonces, este modelo lo habíamos usado en nuestros ensayos con los equipos diferentes. Entonces, aquí voy a poner, es un suelo, les decía yo, que es de Juxtlahuaca, Oaxaca, del Pozo a Cielo Abierto 2, y lo identificamos como un suelo posiblemente arcilloso arenoso, color gris oscuro. O gris, nada más. No sé si hay un gris oscuro o gris claro, pero bueno. Entonces voy a grabar este archivo, lo voy a grabar en la carpeta donde estamos trabajando esto y les voy a compartir este archivo en formato. Bueno, aquí tengo ya los modelos para los casos que hemos trabajado. Por ejemplo, para la humedad, comenzamos aquí con los datos, peso de la tara, 178.7, peso del suelo húmedo más tara, 909.2, obviamente con las variables que manejamos, peso del suelo seco más tara, 794.2. ¿Sí? Y ya me da el peso del agua, 115 gramos, la humedad del suelo, 18.684%. Muy bien. Para la densidad de sólidos, me pide el peso del matraz de 500, lo tenemos en 204.5, el peso del suelo seco lo tenemos en 63.3, peso del matraz con agua
710.9. Volumen del matraz es de 500 y el peso del matraz, agua y suelo, 745.1 gramos. Esto ya me da la densidad del agua de 1.013, nos dio 1.0128, con una densidad en unidades del sistema internacional de 9.132. La densidad del suelo nos da 2.175 gramos por centímetro cúbico o 21.332 kilonewtons metro cúbico. Nos da una densidad de sólidos de 2.148, ¿sí? Peso volumétrico del agua, 1013 kilogramos por metro cúbico. Temperatura, fíjense, la temperatura del agua no la tomé, pero esa vez es un dato que se recomienda para poder hacer reajustes por viscosidad del agua y temperatura, además de la altura del sitio donde hacemos. Cuando se quiere más precisión, esos dos parámetros son necesarios, la temperatura del agua y la altura al nivel del mar sobre la que estamos haciendo nosotros el ensayo. Ahorita no lo contemplé. Bueno, vamos con las volumetrías y gravimetrías. Ahora metemos el peso del suelo en aire, peso del suelo húmedo en aire, 250.2, peso del suelo más parafina en aire, 269.2, el peso del suelo más parafina en agua, 109.1. ¿Cuál fue la densidad de la parafina? Normalmente la parafina maneja una densidad de 0.92 gramos por centímetro cúbico. Aquí nada más ustedes pueden observar que en las unidades yo le estoy llamando gramo fuerza, porque lo estoy refiriendo a pesos, no a masas, ¿sí? Bueno, de acuerdo a esto, el peso de la parafina es la diferencia de WSPA menos WSA. Esto me da 19 gramos de parafina. El volumen entonces de parafina empleado, 20.652 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo obtengo? Aquí déjenme meterle unos espacios. ¿Cómo lo obtengo? De la expresión WP, peso de la parafina, entre densidad de la parafina. Y el volumen del suelo que trabajamos es de 139.448 centímetros cúbicos. ¿Cómo se obtiene? De WSP menos WSWP en centímetros cúbicos por gramo, menos el volumen de la parafina que está en centímetros cúbicos. Porque esta es una diferencia de pesos, del peso en aire y el peso en agua, nos va a dar el volumen directamente. Creo que eso viene del principio de Arquímedes. Bueno, peso del agua, tenemos un peso del agua de 46.747 gramos. Peso de los sólidos, aquí están las expresiones, 203. Aquí entra GS para calcular el volumen de sólidos, volumen de agua, volumen de vacíos. Y aquí tenemos algo interesante que hay que rectificar. Me está dando un volumen de aire negativo, ¿sí? Posiblemente la humedad del suelo no está bien calculada, porque acuérdense que le manejamos una humedad rápida. Y esto me está llevando a esta contradicción. O sea, el volumen de aire no puede ser negativo, 0.269 centímetros cúbicos, lo cual obviamente ya me va a reflejar algunos parámetros de volumetrías erróneos. Bueno, peso volumétrico, peso entre volumen y el peso volumétrico seco del suelo, gamma entre 1 más omega. Me da 1511 kilogramos por metro cúbico en estado seco, en estado de humedad natural, 1794. Les decía, ahorita tengo una relación de vacíos aparentemente de 0.491, una porosidad de 32.9, el grado de saturación 100.52. Pero este grado de saturación, yo siento que necesitamos verificar realmente qué pasó con la humedad, porque aquí me está dando este volumen de aire negativo, ¿sí? El modelo fue obtenido a partir de los modelos de Braham Das, los modelos de Abraham Díaz Hernández, que son los autores donde pues nos apoyamos para esto. ¿Es confiable? Nada más que sí, estoy observando que me está reflejando aquí una inconsistencia debido posiblemente a la humedad del suelo, hay que rectificarlo el día de mañana. También puede ser a la densidad de sólidos si no fue calculado
con mejor precisión, ¿sí? Pero, pues el modelo ya me lleva a los parámetros que buscamos del suelo, que son relación de vacíos, porosidad, grado de saturación. Y estamos presentando otros dos sugeridos por el autor Abraham Díaz Rodríguez, que es el contenido de agua volumétrico y el volumen específico, que es una forma rápida de verificar si el procedimiento estuvo bien trabajado, ya que el volumen específico es 1 más la relación de vacíos, ¿sí? Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta, compañeros. Orbelín, Ana, Inge, Omar. ninguna, dije, estaba todo bien. Bueno, Ahí ya nada ya más. nada más, yo me, Ah, sí, lo escucho, Inge. una duda. Si ese volumen de aire que está negativo, No puede ser. no, bueno, no puede ser. ¿Cómo lo puedo compensar en determinado momento ya en la realidad del cálculo del estudio ya real de la mecánica del suelo? Tendría yo que volver a Hay que realizar posiblemente todo el ensayo. Ahorita vamos a esperar la humedad con el horno, que me va a dar una humedad un poquito más precisa. Posiblemente 1 o 2 grados puede ser la diferencia. También hay que rectificar la densidad de sólidos nuevamente. También, ¿por qué? Porque a lo mejor el suelo no se secó completamente. Todavía hay restos de agua que me pueden afectar. Entonces, cuando a nosotros nos sucede esta situación, repetimos el ensayo completo. Nos vamos otra vez a repetir todos los ensayos para que tengamos la certeza de que no puede existir una humedad, un volumen negativo, ¿sí? Y aquí pues se está reflejando en el volumen de aire. No puedo yo hablar de una compensación, ¿sí? Lo que yo pudiera decir es que a lo mejor no hay poros, ¿sí? El suelo esté completamente cerrado y no hay poros y entonces no hay volumen de aire, pero me tendría que dar un 0, ¿sí? El suelo está completamente saturado, pero no me puede dar un valor negativo. Ahorita nos dio, repito, porque posiblemente la humedad no está totalmente calculada hasta que lo verifiquemos con el método del horno de convección y eso lo checaríamos el día de mañana. perfecto. Son situaciones ya normales que en el laboratorio van apareciendo y que uno va aprendiendo pues a darse cuenta de que hay ocasiones en que hay que ser muy cuidadoso con ciertos ensayos. El ensayo de densidad, por ejemplo, es más exigente de lo que ahorita lo hicimos. Nosotros lo hicimos de una manera, digamos, abreviada a como normalmente lo trabajamos en el laboratorio. Pero si este suelo que ya vimos que tiene cierta plasticidad, realmente es arcilloso, hay que batirlo, hay que prepararlo en la batidora para que se haga la pasta y luego hagamos el procedimiento recomendado por la normativa, puede ser AICTM, puede ser ASHTO o puede ser la de SST, y nos dé una densidad de sólidos más precisa. A veces un decimal nos puede cambiar las cosas, ¿no? Ahí, bueno, ahorita me surge una pregunta. Sí. ¿Alguna obra que estudie el resultado de la prueba fue o resultó que decía que era un suelo franco limo arcilloso? Yo hasta el momento no lo he visto en realidad, o sea, cómo se comporta o cómo está. La verdad es que ese suelo fue la primera vez que lo escuché, pero no he visto cómo es su comportamiento. ¿Podría darse en el laboratorio que exista este fenómeno o que se dé este fenómeno? Sí, aquí hay una situación, yo creo, de interpretaciones dentro de los distintos ingenieros que nos dedicamos a estudiar los suelos, donde a veces manejamos algunos términos que creo yo, pues no son los adecuados, pero también son aceptables, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un suelo franco,
¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A que es completamente apegado a ciertas propiedades? ¿O que realmente predomina una partícula de un tipo sobre otra? ¿Sí? Yo en lo particular no me gusta manejar esa palabra. Yo me voy a como lo recomienda la clasificación de suelos de la normativa. La clasificación me dice, tu suelo es arcilloso, limoso. ¿Por qué? Porque las pruebas de plasticidad y de granulometría te lo indican y esos parámetros comparados con la tabla te van por ahí. ¿Sí? Tu suelo es no limoso porque predomina la partícula arenosa de acuerdo a la granulometría y la partícula fina te llevó en la carta de plasticidad a suelos limosos. Incluso esa carta de plasticidad ha estado en observación desde el año 2002. Todavía no se ponen de acuerdo si ya autorizan la última carta de plasticidad de, ¿cómo se llama el autor? Hay dos autores, la de Howard, que es la que ahorita está en la STM, y la de, ay, se me olvidó el otro autor, empieza con P, pero se me olvidó. Y ahorita me acuerdo. Y todavía están, en algunos casos, se recurre a la carta de plasticidad de Casagrande, cuando ya se ha observado que Casagrande omitió algunos tipos de suelos que no están representados ahí por las prisas de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Pero sí, sí, esa situación se da mucho, ¿no? A veces, por ejemplo, luego identifican, yo he escuchado ingenieros que dicen, no, pues es que esta es una toba pubítica, ¿no? O sea, hacen referencia a suelos de origen volcánico y como que hay una confusión, yo creo, entre lo geotécnico y lo geológico, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, el geólogo que haga su parte, que nos dé la interpretación, y el geotécnico que haga la parte de acuerdo a lo que diga la mecánica de suelos y la geotecnia, ¿no? Sí. Es, Ah, ahí, bueno, yo la verdad es que me he topado me he dado de topes a veces con los estudios de mecánica de suelos, porque de repente dicen, y me tocó en Puebla, ahí cerca de la central de abajo, una planta de ajá, tratamiento, donde nos decían, es un solo un riegusol, es un cambio, ándale. es un eso, ¿no? Y para interpretarlos, porque pues, los Sí, hacen desde el punto de vista edafológico, ¿no? exactamente. Litosoles y todo, ¿verdad? Ah, Ajá, y le digo, esa parte en la ingeniería civil no debe de entrar. Y lo manejan, ¿no? Y le digo, no, es que eso es una orientación hacia la parte agrónoma, le digo. Sí, a nosotros no nos interesa la identificación. Y muchos estudios así lo manejan. Yo digo que no ha habido una convención donde se aclare, el estudio debe de estar, o sea, tiene las partes, pero debe de abarcar la parte ingenieril para civiles, ¿sí? Para arquitectos, para la construcción, pero no nos metamos en otros campos que generan confusiones, o sea, sí es cierto. Muchos, en alguna ocasión me decían, es que es una riolita. Le digo, ¿cómo una riolita? Y dice, no, pues es que es un suelo que viene de un río. Así me lo dijo un ingeniero, ¿no? sí, Y dije, a ver, como una riolita, porque no es que tiene la palabra río, quiere decir que viene de un río. Yo, no, pues mejor dime que es una arena, o hay cantos rodados, o boleos, o no sé, pero pues no le pongas un nombre que no le corresponde, ¿no? Y sí, sí se da mucho eso en la mecánica de suelos, ¿no? Las interpretaciones son muy diversas. Hay que también entender los suelos son materiales naturales y presentan mucha variabilidad, ¿sí? Los parámetros que nosotros manejamos nos dan cierta consistencia de resultados, pero no son absolutos, ¿no? O sea, los suelos no tienen, como alguien decía, no tienen no son caballeros, ¿no? No, no cumplen al pie de la letra lo que uno espera, ¿no? Pero bueno, así es. nos ayuda este tipo de trabajos. Muy bien. No sé si hay algún comentario, Inge, por acá. No, Dígame. el Inca tuvo que pagar su cámara, se le
algo le está fallando y estamos ya todos la mía, también el internet aquí está, Está falloso. entonces estamos en una sola reunión ya los que estamos aquí. Así es. Bueno, voy a detener la grabación para que no se me haga un archivo tan grande. Bueno, no hay problema con YouTube, lo subimos.